Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta conferencia tan especial. Hoy contamos con la presencia de María García Amilburu, una destacada pensadora y académica, cuya trayectoria les voy a explicar brevemente. Es profesora titular de Filosofía de la Educación en la UNED, doctora en Ciencias de la Educación y doctora en Filosofía, con premio extraordinario en el año 1990. Su investigación se desarrolla en las áreas de antropología filosófica, la filosofía de la cultura, la filosofía de la educación y la educación a través del cine. Cuestiones muy interesantes, por lo menos para esta presentadora. Ha sido investigadora visitante del Departamento de Educación de la Universidad de Oxford y profesora visitante en universidades de varios países de Europa y también de América. Y dirige diversos cursos como aprender a ver cine, cómo optimizar el empleo del cine en ambientes educativos, antropología y cine del programa de formación continua de la UNED, y coordina y dirige programas de formación del profesorado, impartiendo cursos en universidades de México, de Perú, de Colombia, de Guatemala y de Kenia. También es miembro de la Sociedad Española de Pedagogía, la Society of Educational Studies y la Philosophy of Education Society de Gran Bretaña. Y es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y de 16 libros, entre los que cabe mencionar Ética y Deontología para Maestros y Educadores, Sentir y Pensar el Cine, una mirada desde la educación, Antropología de la Educación, La especie educable, Nosotros los profesores, breve ensayo sobre la tarea docente, La educación, actividad interpretativa, hermenéutica y filosofía de la educación, Aprendiendo a ser humanos, una antropología de la educación. Y bueno, pues además de un currículum que tiene mucho más amplio y que solo lo hemos resumido, la conferencia que hoy nos presenta lleva por título El ser humano y otros animales. En esta conferencia María nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo animal, abordando con rigor y con sensibilidad las ideas que subyacen en los movimientos que hoy hay por todo el mundo y que podríamos llamar pues animalistas o movimientos a los que estamos hoy día bueno, pues atendiendo a todas horas en los medios de comunicación y de los cuales todos somos conscientes. Sin restar importancia al respeto y al cuidado que debemos al reino animal, María nos propone una visión que pone en el centro la singularidad del ser humano y la responsabilidad ética que tenemos hacia nuestra propia especie. Pienso que será una oportunidad para cuestionar, para dialogar y para ampliar nuestra comprensión de un tema que, más allá de lo teórico, toca lo cotidiano y lo profundamente humano. Y sin más preámbulos, les dejo con María García Amilburu. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Almorea la invitación y la presentación, que para mí es muy interesante que lo haya hecho una persona que se dedica profesionalmente, entre otras cosas, al cuidado de los animales. Una veterinaria, o sea, muchísimas gracias. Y bueno, lo que pretendía un poco, cuando me invitaron, digo, pues yo lo que puedo hacer es intentar que reflexionemos en voz alta sobre una cuestión que es bastante candente, que como es la crisis antropológica en la que nos estamos moviendo actualmente. Creo que realmente estamos en un momento en el que el ser humano, en general, ¿no? Por cada uno en particular, ¿no? Pero hay muchas personas que pues no saben muy bien lo que son, no sabemos muy bien lo que somos. Y un amigo mío, filósofo, puso en su muro de Facebook esta frase que a mí tiene su gracia, pero también tiene bastante miga, ¿no? Dice, lo dije y lo sigo diciendo, los veterinarios creen que los animales son personas.
Los médicos creen que las personas son como máquinas y los ingenieros creen que las máquinas son como seres vivos. Es un poco exagerado, pero sí que es verdad, me da la impresión de que estamos en un momento un poco de arenas movedizas, ¿no? Entonces creo que es un tema que puede interesar, pero también tengo que decir que yo me dedico a la antropología, o sea, no soy veterinario y realmente mi visión de lo que va a ser esta conversación sobre el ser humano y otros animales, pues está enfocada desde la filosofía, desde la antropología filosófica, ¿no? Entonces, me parece que ahora mismo estamos en un momento en el que la polarización en todos los terrenos ha llegado también a este terreno y nos encontramos con fricciones entre los que se llaman animalistas o defensores de los derechos de los animales y aquellos que no, el bando opuesto, ¿no?, que los animalistas llaman especistas. Intentaré explicar un poco qué es esto, ¿no? También está en cuestión el tema de los derechos de los animales. Estamos en una sociedad, eso dicen, ¿no?, las estadísticas, en el que hay más mascotas que nacimientos de niños, o sea que realmente parece que la especie humana va hacia abajo y va creciendo el número de mascotas, ¿no? Y en el 2023 se aprobó la Ley de Bienestar Animal. Entonces, una ley que, si han tenido la paciencia de leerla, pues es una declaración de intenciones acerca de los derechos de los animales. Bueno, voy a limitarme la opinión de momento, si luego quieren que les cuente mi opinión se la cuento, ¿no? Pero de momento, bueno, por lo menos es bastante inviable desde el punto de vista práctico hoy por hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar esta tarde aquí? ¿O qué es lo que me gustaría reflexionar con ustedes? Pues grandes preguntas, como por ejemplo, ¿existe una diferencia esencial? Y cuando digo esencial, quiero decir cualitativa, no solo de grado, entre el ser humano y el resto de los animales. Quienes dicen que existe esa diferencia son los especistas, que dicen, bueno, pues efectivamente hay una diferencia esencial. Pues para que nadie se llame engaño, yo soy especista. Lo confieso abiertamente y tengo mis motivos, o sea, pienso que hay una diferencia esencial entre el ser humano y el resto de los animales. Lo digo para que no vayan haciendo cara, ¿y esta qué pensará? Pienso esto, ¿no? Voy a intentar explicar por qué. Si yo digo que hay una diferencia esencial, eso me permite a mí considerar que mi especie es una especie superior. Superior en el sentido de, igual que hablamos de educación superior en relación con el bachillerato, o sea que se pueden hacer más cosas, tienen más profundidad y más categoría, superior en este sentido. Y en ese caso debemos un trato especial a los seres humanos por encima de los animales. Un experimento que ha hecho una amiga mía, que es profesora de instituto, es el siguiente. A lo largo de 20 años ha hecho diversas preguntas al inicio de curso a sus alumnos. Y una de ellas ha sido, imagínate que tu casa se está incendiando. Está tu abuela y tienes a tu mascota. Solamente puedes entrar una vez a salvar a alguien. ¿A quién salvarías? Bueno, pues hace 20 años la mayor parte de los niños salvarían a su abuela. Conforme esta pregunta se ha ido trasladando año tras año, ahora mismo están casi al 50% los que salvarían a su abuela y los que salvarían a su mascota. Eso lo que quiere decir es que ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? O sea que realmente ahora mismo la mentalidad general, es un instituto de Madrid, tampoco podemos extrapolarlo, pero bueno, en el mismo instituto a lo largo de 20 años se ve cómo ha ido cambiando la mentalidad de los niños, ¿no? Sí, es un dato. Entonces, cuando yo hablo de diferencia esencial y diferencia cualitativa, me estoy refiriendo a una cosa muy concreta. Es, por ejemplo, la diferencia que hay entre un gato negro gordo y una pantera. O si quieren, el cuento del patito feo, ¿no?
A una pata le meten un huevo que no es suyo y al principio dice, uy, es un poco raro, ¿no? Va creciendo y es un pato muy patoso. Bueno, es que no es un pato, es un cisne. O sea, que realmente que no es pato. A eso le llamo diferencia específica, ¿no? O si cogemos dos cachorritos de felino negro, pequeñitos, ¿no? A uno y los alimentamos lo mismo, pues uno a lo mejor es gato y el otro es pantera. Por mucho que alimentemos al gato, jamás se nos va a convertir en una pantera, porque no es una cuestión de cantidad, no es un gato más gordo, no, es que es una pantera, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia que yo sostengo y voy a intentar razonar que existe entre el ser humano y el resto de los animales. Vamos a entender por el resto de los animales el gato negro gordo, que tiene su dignidad y puede hacer muchas cosas, y la pantera, que es otra cosa. No es solamente un bicho más grande, sino es un bicho que hace además otras cosas. Entonces, les he dicho que soy especista porque sostengo que existe esta diferencia, ¿no? Entonces, el término especista lo acuñó Richard Leider y se define, o sea, me acusan de tener una actitud de injusta discriminación hacia otras especies animales. Y esta discriminación, este creerme una especie distinta y superior, carece de cualquier tipo de justificación racional y moral. Entonces, podemos decir que este es el prototipo, ¿no? Un animalista diría a un especista que es que, vamos a ver, que me lo he inventado, esta diferencia, ¿no? Y que como, no sé, a cada uno le gustan lo suyo, pues a ti te gustan más los humanos, pero vamos, eres absolutamente, pues vamos, es cuestión de gustos y además estás equivocada, ¿no? Entonces, esta corriente, o sea, podemos decir que hace un siglo, posiblemente esta corriente de pensamiento era inexistente, ¿no? ¿Qué ha pasado de un siglo a esta parte? Pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, hay un autor que vamos a hablar de él, que se llama Roger Scruton, dice que estamos en una época de disneyficación de los animales, ¿no? No pasa nada, o sea, uno ve una película de Disney y entonces Bambi es monísimo y el conejito tambor, pues es una manada, o sea, todos sabemos que son dibujos animados, o sea, ni hablan, ni tienen una especie como de pensamiento interno y tal, ¿no? Es decir, pues, si lo consideramos un dibujo animado, pues está muy bien, ¿no? El mundo de la ficción es amplio, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos empezado a creer, y a eso le llaman disneyficación, que los animales son como dice Disney, o sea, que realmente, bueno, pues eso, que tienen pues, unos sentimientos X, como por ejemplo remordimiento, vergüenza y tal, que en el mundo animal no se dan, ¿no? Quiere decir que los hemos antropomorfizado, estamos proyectando sobre algunos animales características que solo son humanas, ¿no? Y luego además pues vivimos en una época que es bastante emocional y sentimental, más que racional, ¿no? Podemos decir, no estamos en el racionalismo puro de un Descartes o un Kant, sino más bien en un emotivismo, ¿no? De, bueno, pues todo el mundo os pone qué bonitos son los animales pequeños que parecen peluches, ¿no? Entonces, ya digo, ha crecido mucho la mentalidad animalista y antiespecista. A mí el libro que me ha servido para aclararme en este tema desde el punto de vista filosófico es este libro de Roger Scruton, que se acaba de traducir al castellano. No tengo comisión, aviso, pero a mí me sirvió mucho, se llama Animal Rights and Wrongs, que la traducción pues ya tiene como su colmillín, ¿no? Dice los derechos y los torcidos de los animales, ¿no? Se ha traducido como tienen derechos los animales entre aciertos y errores. Hay una reseña amplia del libro en este, si pinchan este enlace lo pueden tener una reseña que se hizo del original inglés porque cuando no estaba todavía en castellano. Bueno, y también tengo que avisar, para que nadie se llame a engaño, que a Roger Scruton, que falleció hace un par de años, es un autor al que lo han cancelado por sus posturas poco políticamente correctas. Es decir, que es una persona que cuando dice que Scruton dice, bueno, pues ese es un conservador, tal. Bueno, pues sí, es conservador. Pero él dice que es que hay cosas que merecen la pena ser conservadas, que hay que hacer, ¿no? Lo digo porque
Bueno, simplemente porque tenga todos los datos y jugar con todas poner todas las cartas boca arriba, ¿no? Entonces, este libro, el libro de los derechos de los animales, o Animal Rights and Roads, hay que tener en cuenta que es un libro que es de género filosófico, o sea, no es, a ver, es divulgación filosófica, pero no es una novela, o sea, es un libro filosófico, ¿no? Y de un filósofo inglés que son pues, muy analíticos, ¿no? Entonces él va desmenuzando cosas y va de tal, o sea, que es filosófico, ¿no? Y él lo que quiere es analizar los principios que nos permitan responder a las preguntas que nos hemos hecho antes. O sea, principios de pensamiento, no si nos gustan o no nos gustan los animales, bueno, aquí da igual, o sea, que si te gustan o no. Lo que vamos a intentar ver es pensar si realmente tienen una categoría distinta a los seres humanos o no, o sea, que vamos un poco al entendimiento, ¿no? Porque solamente yendo al entendimiento, buscando razones, podremos contestar a los dilemas morales que se nos pueden presentar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Es lícito matar animales para alimentarnos? Eso es un dilema moral. ¿Es lícito matar animales para vestirnos con sus pieles? ¿Es lícito emplear animales en la experimentación farmacéutica, cosmética, etcétera? Bueno, estas preguntas hay que responderlas con razones. Uno puede decir, ¡ay, qué pena! Bueno, pero eso es sentimiento, podemos decir, ¿no? O ¡ay, qué asco! Eso es otra cosa. Pero vamos a la razón. ¿Hay razones? Porque entonces, pues hay, ¿no? Por dar algo de claridad, ¿no? Y luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué razones utilizan los animalistas para decir que realmente no hay una diferencia esencial entre el ser humano y otros animales? ¿Y quiénes son estos animalistas? Pues habitualmente, o sea, Peter Singer es un filósofo que es el padre del animalismo, pero también es el padre de la, en fin, de otras muchas cosas. Pero bueno, Peter Singer podemos decir que es el teórico. Y luego, gente que apoye esto de forma práctica, a lo mejor sin haberse a lo mejor planteado tanto razonamiento, pero sí de manera práctica, pues son algunos vegetarianos y algunos veganos, ¿no? Cada uno tendrá sus motivos, pero en teoría es Peter Singer. Entonces, la vía que emplea Peter Singer para negar la diferencia entre el ser humano y el resto de los animales es decir que los animales también experimentan sufrimiento. Que yo digo, de acuerdo, por supuesto, o sea, los animales experimentan dolor. Pues entonces, si ellos sufren y nosotros sufrimos, somos iguales. Bueno, los animales tienen emociones. Pues sí. Entonces, si ellos tienen emociones y nosotros tenemos emociones, somos iguales. ¿Y los animales son inteligentes? Pues también hay una cierta inteligencia animal. Bueno, un perro cazador, lógicamente, o sea, tiene una inteligencia, podemos decir, que le permite cumplir ese fin. ¿O por qué un gato vuelve a su casa? Pues porque tiene memoria y inteligencia, sabe dónde está el amo, etc. O sea que realmente en esto yo sí que le doy la razón a Peter Singer. O sea, los animales experimentan sufrimiento, tienen emociones, son inteligentes, pero eso no nos hace igual a nosotros, porque es como si yo dijera que que esa silla es igual que un gato. ¿Por qué? Porque tiene 4 patas. Esta silla tiene 4 patas. El gato tiene 4 patas, luego esta silla es un gato. Perdone, a ver, es que si nos fijamos en lo que tenemos en común, claro, jamás podremos ver la diferencia. Por supuesto, el gato tiene 4 patas y esta silla tiene 4 patas. ¿Pero se distinguen en algo? Hombre, pues el gato es un ser vivo y esta silla no. Ah, bueno, pues entonces esta silla no es un gato, ¿no? Entonces, claro, si nos fijamos solamente en lo que tenemos en común, pues claro que somos iguales, es que somos animales. Somos animales. Lo siento, para que nadie se enfade, pero somos animales, ¿no? ¿Es usted un animal? Pues sí, es usted un animal. ¿No? Entonces, claro, si solo nos fijamos en eso, jamás llegaremos a ver la diferencia. Pero entonces, ¿qué dice Scruton que podemos examinar en el ser humano, encontrarlo y ver que no lo tienen en otros animales?
Pues en concreto él va diciendo muchas cosas, pero entre ellas, por ejemplo, el lenguaje simbólico. Me refiero al lenguaje simbólico a los distintos idiomas, que a la misma cosa le podemos llamar reloj, le podemos llamar watch, le podemos llamar montre. Esto no existe en el reino animal. Todos los perros dicen wow, creo, ¿no? Todos los gatos dicen miau, entre ellos se entiende, ¿no? Se pueden avisar, pero el lenguaje simbólico, tal como nosotros lo entendemos los humanos, que es un lenguaje convencional, no existe en el reino animal. Tampoco existen emociones superiores en los animales, las emociones que requieren un reconocimiento del yo en primera persona. Por ejemplo, el remordimiento y la vergüenza. O sea, para que alguien tenga remordimiento tiene que tener conciencia moral. Y para que alguien tenga vergüenza tiene que tener sentido del ridículo. Estas dos cosas no suceden en los animales, y si no que me corriges luego. Otro elemento interesante es la creación cultural. O sea, el ser humano es el único animal que crea cultura, y una cultura que es completamente variada y creativa. O sea, todas las golondrinas hacen los nidos de la misma manera, pero desde que hay golondrinas en este mundo. ¿Por qué? Porque necesitan cobijarse, pero el nido de golondrina es un nido de golondrina. El ser humano también necesita cobijarse, pero puede vivir en una cueva, puede vivir en un barco, puede vivir en una casa, puede vivir en una tienda de campaña y puede ser nómada, o sea, no está pegado a un terreno, ¿no? Por no hablar de la historia de la arquitectura, me he estado paseando por Albacete y me han enseñado algunos de los edificios emblemáticos que tienen aquí. Bueno, pues esto, ningún animal es capaz de crear cultura de esta manera. Ya no vamos a meternos ni en la literatura, sencillamente vamos a fijarnos en la arquitectura, ¿no? La necesidad de cobijo. Pues los seres humanos somos un poco especiales en este sentido, ¿no? Bueno, el tema de la autoconciencia nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero, por último, uno de los argumentos más potentes que utiliza Roger Scruton para decir que somos diferentes es el tema de la responsabilidad moral. Si un Rottweiler ataca a un niño pequeño y lo mata, desgraciadamente, como ha pasado, el que va a la cárcel no es el Rottweiler, el que va a la cárcel es el dueño. ¿Por qué? Porque al perro no se le puede pedir que actúe de otra manera, porque el perro actúa por instintos. Digo perro, pero digo cualquier otro tipo de animal, ¿no? Entonces, si el perro percibe que eso es peligroso, pues le da igual, muérame, y esto es lo que hay. O sea, los seres humanos somos los que podemos hacer juicios morales y decir, bueno, será peligroso, pero no debo, o no puedo, o tal. Entonces, todo el tema de la responsabilidad moral es muy interesante y me parece que es, bueno, el argumento de Scruton sobre todo se centra en eso, que es verdad que experimentan sufrimiento, tienen emociones, son inteligentes, pero no les podemos exigir responsabilidades morales, porque no tienen ética, o sea, ellos se mueven según el instinto. Entonces, en este sentido, pues ahí tenemos una diferencia bastante interesante. Y luego, como buen inglés, que es Scruton, ¿no? Pues le da por clasificar, que los ingleses son, vamos, especialistas en clasificaciones. Y entonces dice, bueno, claro, los animales, ¿no? El ser humano y otros animales. Pero claro, es que animales, ¿no? A ver, ¿en concreto qué se está refiriendo usted? Porque parece que metemos en el mismo saco a todos los animales y que, claro, desde los chinches hasta los caballos de carreras, ¿no? Entonces, él dice, bueno, hay animales que nosotros los consideramos pestes. O sea, tú te encuentras una cucaracha en tu casa y dices, vamos, o se va o la matas. ¿Por qué? Porque te interesa mucho más la salud de tu familia que la salud de la cucaracha, ¿no? O los chinches, o los piojos, o no, colegio, niños, piojos, bueno, vamos, no sé cómo decir, los derechos de los piojos. A ver, de momento no se nos ocurre, ¿no? Pero decir, no, pues a ver, seamos serios y vamos a empezar a hacer divisiones, ¿no? Hay animales que son plagas. Pues el ser humano, me parece que yo prefiero que la plaga fuera, ¿no? Luego, hay otros animales que son salvajes, o sea, que están en la sabana africana o en el Polo Norte. Esos podemos decir que, bueno, porque vivan su vida tranquilos y nosotros, pues también, ¿no? Es decir, pues oye, ahí vamos, ¿no? Pero luego hay animales, que son los que él se quiere centrar,
que solo existen porque el ser humano los cuida para servirse de ellos. Entonces es un toma y daca. Yo te cuido y tú me das. Entonces, por ejemplo, las mascotas, de las que hablaremos después, ¿no? Yo te cuido y tú me das, ¿qué me das? Compañía, me das diversión, tú me das algo, claro que sí, me das lo que se tiene por mascota, o sea, casi un peluche con esto, pues realmente yo te cuido y tú me das. Hay animales que ya cada vez menos, ¿no? Pero se utilizaban como bestias de carga, ¿no? Pues el mulo famoso, el burro, bueno, pues yo te alimento y tú me llevas la leña o lo que sea para no tener que cargar ello, ¿no? Pues estamos muy bien. Hay animales que nosotros los cuidamos porque los dedicamos a los deportes. El deporte es una dimensión de la vida humana y pues a veces hay carreras de caballos, ¿no? Se encuentra a la antigua reina de Inglaterra, ¿no? O puede haber carreras de galgos, o incluso a veces están prohibidas en España, pero en México hay peleas de gallos, ¿no? Y en Bali también. Bueno, pues podemos decir, yo te cuido para poder divertirme de alguna manera. Luego hay animales que los tenemos en los zoológicos. Supuestamente son fieras, pero los hemos traído a los zoológicos. ¿Por qué? Porque claro, ahora pues con el cine, la televisión, el Photoshop y los viajes podemos tener conocimiento de lugares muy lejanos y de cosas maravillas, ¿no? Pero cuando ni había fotografía, ni había cine y no se viajaba tanto, pues la única posibilidad de ver animales maravillosos era si alguien se iba a África y traía pues eso, una jirafa o tal, ¿no? O sea que realmente los zoológicos tenían como una función educativa o también pues lúdica, ¿no? Pero hoy en día pues hay mucha gente que se plantea qué sentido hay de tener un zoológico, ¿no? Luego hay animales que nosotros los cuidamos porque nos los comemos, o sea, así de claro, ¿no? O sea, leche, huevos, carne, etc. Entonces, en mis épocas de estudiante lo más te podía gustar era un desayuno de huevo frito con bacon, ¿no? Cuando el colesterol nos daba igual, ¿no? Huevo frito, el bacon, y decía, la gallina colabora, porque pone el huevo y así de su vida, pero es que el cerdo se implica, ¿no? O sea, que para que haya bacon hay que acabar con el cerdo, ¿no? Entonces también estos animales que nos los comemos, pues es distinto la leche de la vaca que el muslo de la vaca, porque para comernos un muslo, entonces, y luego hay animales que nosotros cuidamos para experimentación médica, o sea, las ratitas de laboratorio, etc. Me acuerdo que en la Universidad de Navarra, donde yo estudiaba, hicieron unos ensayos sobre Parkinson. Entonces lo que hicieron fue a unos monos les provocaron la enfermedad del Parkinson para probar experimentos. Entonces los monos estaban siempre a la misma temperatura, siempre tenían una comida no sé cuántos, que los estudiantes decíamos, yo quiero ser mono de experimento de Parkinson porque viven mucho mejor que nosotros, ¿no? Bueno, pues sin llegar a esos extremos, pues a veces hay gente que dice, esta crema no ha sido probada en animales. Y dice, pues no voy a ser yo el primer animal que lo pruebe, ¿no? Cosméticos o medicina. Entonces, ¿de qué animales estamos hablando? Porque claro, todavía hay clases, ¿no? Bueno, pues yo en lo que sigue voy a centrarme en los mamíferos superiores, que en principio existen porque nosotros los cuidamos para servirnos de ellos. O sea, me voy a fijar en el apartado 3, o sea que voy a olvidarme de las cucarachas y los piojos, ¿no? Y voy a fijarme en esos animales que realmente nos pueden plantear más problemas éticos de qué hacemos con ellos, ¿no? Pero un paso más que da Scruton y es como que también aquí hay clases, ¿no? Porque hay grupos de animales con los que nosotros nos relacionamos en bloque. Por ejemplo, las sardinas, ¿no? Pues no comes sardinas, pero en general, ¿no? O sea, ¿y cómo se llama esta sardina? Pues, chica, no sé, son las sardinas, ¿no? O las golondrinas, ¿no? O los ratones, ¿no?
por lo menos Mickey Mouse, pero eso es un Disney, no, pero o sea, es verdad que hay especies en las que nosotros nos relacionamos en bloque. Normalmente no suelen ser mamíferos, sino ovíparos, ¿no? Pues son peces, aves, pero bueno, dentro de los mamíferos también las ratas, los ratones, pues en fin, no tenemos grandes disquisiciones, ¿no? O sea, las ratas, ¿no? Ya está. Entonces, podemos decir que no nos vamos a ocupar tanto de ellas, o sea, nos interesaría ocuparnos desde el punto de vista del equilibrio ecológico. O sea, eso sí que tenemos una responsabilidad de no cargarnos especies por desidia o por avaricia, pero no es el caso que vamos a ver ahora para centrarnos un poco más, ¿no? Entonces, hay especies con las que nosotros nos relacionamos con los individuos de esa especie de una manera especial. Por ejemplo, un pastor que tiene un rebaño de ovejas, pues a ver, una es la lucera, otra es la blanquita, otra es la no sé qué. O sea, hay un trato con ese rebaño que no es lo mismo que con los peces o las golondrinas que pasan, ¿no? Pero bueno, se muere la blanquita, compran otra oveja y aquí, pues, hombre, una pena, pero no pasa más, ¿no? Pero en cambio, la especie humana está formada por individuos que son personas, que son irreemplazables. O sea, una oveja se suple con otra oveja. Incluso una mascota con otra mascota. Pero desde luego un ser humano no se suple con ningún ser humano. Si una persona tiene 3 hijos y se le muere uno, hombre, te quedan 2, tranquilo, ¿no? O pues no, pues chico, no sé, pues que venga otro y que ocupe su lugar. A nadie se nos ocurre, pienso yo, ¿no? En nuestro sano juicio. ¿Por qué? Porque cada persona es irrepetible, singular. Y el tipo de relaciones que podemos mantener los seres humanos con un ser personal es absolutamente único, ¿no? Y con cada uno distinto y son relaciones pues muy intensas, ¿no? Bueno, entonces, pues que no es tan sencillo, ¿no? La cosa, ¿qué hacemos con los animales? Porque ya hemos visto que hay muchos tipos de animales y hay animales que no se en un bloque y tal. Entonces, esto sería como un resumen, ¿no? Si nos parecemos mucho a muchos animales, pero hay cosas que nos distinguen. Vamos a centrarnos en los mamíferos superiores. El argumento que más utilizan los animalistas es el argumento del sufrimiento animal. Dice, si son seres capaces de sufrir, pues somos iguales. Y pues no hay más. O sea, si sufren, no podemos hacer nada. Entonces, hay que tener en cuenta que el sufrimiento humano no es más de lo mismo. Porque los animales pueden sufrir dolor físico, igual que los humanos. Pero nosotros, los humanos, sufrimos también por cosas que todavía no han pasado y nos imaginamos, y a veces sufrimos muchísimo más que por las cosas que nos pasan en realidad. A mí que me gusta el cine, hay una cosa que se llama la paradoja de la ficción. O sea, cuando uno está viendo una película, ya sabe que es mentira. Es más, o sea, que es una pantalla plana. Y hay unos señores, que son 2 actores, que lo rojo no es sangre, sino que es tomate, y que no se ha muerto. O sea, que es mentira, o sea, que no se ha muerto el actor que lo ha interpretado, pero lloramos en la película. O hay gente que le gustan las películas de terror y es que se pega unos sustos de muerte. Pero si es una pantalla, sí, pero te asustas. O sea, ser capaces de imaginar el dolor causa mucho sufrimiento y eso los animales no son capaces. Entonces, ya digo que nosotros sufrimos no solamente por el dolor físico, sino por el posible dolor físico que prevemos, y sufrimos también por cosas que no son físicas. O sea, si alguna vez no le hemos dado un disgusto a nuestros padres, ¿no? Que levante la mano el que nunca le ha hecho sufrir a su padre o a su madre, decir, bueno, pues si no le he pegado, no le... Pero nosotros sufrimos, nuestro sufrimiento tiene como si dijéramos, un abanico de posibilidades mucho más amplio que el sufrimiento animal. Y además es una cosa interesante pensar que evitar el sufrimiento no es el último fin de esta vida. ¿Usted para qué vive? Para no sufrir. No, mire, yo vivo para ser feliz. Y hay veces que hay sufrimientos que son necesarios. Pues pensemos en una operación quirúrgica, no ya simplemente por estética, sino pues porque, oye, que hay que ponerte un bypass. Oye,
pues una operación se sufre bastante, ¿no? Pues no, yo no quiero sufrir, pues te vas a morir, no, pues es decir, que hay sufrimientos que nos damos cuenta que son necesarios, o sea, que la vida humana comporta sufrimiento. Y educar, no se puede educar sin, de alguna manera, llevar la contraria a la persona a la que hay que educar, sufrir, ¿no? Es que si no me dejas salir esta noche no conoceré al hombre de mi vida y tal. Mira, guapa, te aguantas, que tienes 12 años y yo soy tu madre. O sea, no sales esta noche. ¡Uah! Bueno, pues ya lo entenderás cuando seas mayor por tu bien, ¿no? Pero señora, está haciendo sufrir a su hija. Claro, a ver, ¿no? Ya entrará en razón, ¿no? O sea, realmente hay sufrimiento en la vida. No se puede evitar. Pero es que no todo sufrimiento es malo. Hay sufrimientos que son muy buenos. Entonces, sencillamente el sufrimiento no se puede evitar. Ahora bien, tenemos que tener muy claro que causar sufrimiento a un ser vivo sin motivo, o sea, sin justificación, es, o sea, deliberadamente, eso es una crueldad. Y eso nunca está éticamente justificado. O sea, sin necesidad, uno no puede causar dolor a otro ser vivo. ¿Por qué? Porque el ser vivo sufre, pero es que tú te vuelves cruel. O sea, lo peor de causar sufrimiento adrede y sin necesidad no es el pobre que lo sufre, es tú que te estás degradando como ser humano. O sea, que cuando yo digo que hay sufrimientos que son buenos, o sea, no estoy hablando ni de sadismo, ni de tal, sencillamente estoy hablando que hay veces que por el bien de las personas, pues tienen que sufrir, o sea, por mi propio bien. O sea, a ver, me acuerdo los desenredones de la melena cuando era pequeña, ¿no? La melena larga y va a tu madre tirándote. El que quiere presumir tiene que sufrir, decía mi madre. Bueno, pues ojalá no tuviera que sufrir con la melena, pero si quieres melena, amiga, haz los enredones, ¿no? Bueno, dicho eso es como muy pedestre, pero me parece que se entera, ¿no? Entonces, descartado el argumento del sufrimiento, porque hasta en el sufrimiento somos diferentes, ¿cuál es el argumento que utiliza Scruton para decir que nosotros jugamos en otra división? Pues es el argumento de los juicios morales y la correlación derecho-deber. Es decir, que solamente tiene deberes un ser que es libre y que puede hacer una cosa o la otra, y que se le dice, bueno, es que tu deber sería hacer esto. Y a un deber siempre le corresponde un derecho por otra parte. Es decir, como izquierda-derecha, arriba y abajo. No hay arriba si no hay abajo. Y no hay derecha si no hay izquierda. Pues no hay derecho si no hay deber. ¿Tienen los animales algún tipo de deber en relación con el ser humano que les cuida? No. Porque ellos no tienen capacidad de distinguir entre el bien y el mal ético, sencillamente siguen sus instintos. Es que te tienes que portar bien, perro. El perro hace lo que puede, perronadas, ¿no? O sea, es decir, que no tienen ningún deber en relación con nosotros. Pues si no tienen deberes, tampoco pueden tener derechos. Yo digo que era muy filosófico el tema, pero es así, ¿no? Entonces, yo a un perro no le puedo exigir. ¿Por qué? Pues poco. Porque se mueve por instintos. Entonces, propiamente no es posible hablar de derechos de los animales si no se puede hablar propiamente de deberes de los animales. Entonces, los animales no tienen derechos, filosóficamente hablando, porque no tienen deberes. Ahora, ¿qué pasa? Que aunque filosóficamente hablando no tengan derechos, sí que el ser humano tiene la responsabilidad de cuidar de aquellos animales que ha hecho dependientes del ser humano. O sea, él no tiene derecho porque no tiene sentido moral, pero yo que sí que tengo sentido moral, tengo la responsabilidad de cuidar de ellos, para que no se extinga, todo el tema de la ecología, etcétera, etcétera, y con los animales cuya existencia concreta depende de mí, tengo la responsabilidad de que sigan viviendo y que sigan viviendo una vida digna de su condición animal. O sea, que un perro viva una vida perruna
Y un gato, una vida gatuna, y una gallina, una vida gallinácea. Son bastante tontas las gallinas, pero bueno, pero efectivamente, pues, vamos, yo no puedo pedirle a una gallina que viva como un perro, pero bueno, sí le puedo pedir que viva como una gallina, ¿no? Pues tengo que ocuparme de que viva como una gallina. Entonces, al ganado y a las mascotas, nosotros los hemos hecho incapaces de vivir por sí mismos sin nuestra ayuda. Es como si los hubiéramos castrado. No me refiero a la castración física, pero claro, si yo tengo un gatito pequeño, me regalan un gatito y desde que es pequeñito yo le estoy alimentando con lechecita que yo le pongo y el pienso que yo le pongo y tal, si un día me canso de ese gato y lo tiro a la calle, ese gato se morirá. ¿Por qué? Porque yo le he hecho incapaz de desarrollar sus instintos de caza. Hubiera cazado ratones y hubiera cazado pájaros si yo no le hubiera dado de comer. Pero si le he dado de comer, lo he mal acostumbrado en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, el gato come lo que le dan. Y si le dan de comer, pues ¿para qué va a cazar? Pero soy yo responsable de, como si dijéramos, de haber hecho a ese animal un inútil en ese sentido, ¿no? Con lo cual yo tengo la responsabilidad. Entonces, esas especies animales no tendrían una vida mejor si los soltamos y los dejamos libres, porque es que de alguna manera los hemos hecho dependientes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero lo que sí que tenemos la responsabilidad es que puedan llevar una vida acorde a su dignidad animal. Plenitud, ¿no? La plenitud, la felicidad natural de los animales, que ya digo, la plenitud de una silla no se puede comparar a la plenitud de un gato, pero la plenitud de un gato no se puede comparar a la plenitud de un ser humano, ¿no? Entonces, yo no sé si en algún momento han visto, hace años corrió un vídeo en YouTube que luego lo borraron, que era una pareja de lesbianas que tenían un santuario de gallinas, que entonces habían puesto a las gallinas en un santuario porque el gallo las violaba. Y os suena, no lo habéis visto, ¿no? Y entonces decían, los huevos son de las gallinas, cogían el huevo y lo tiraban. Nosotros estamos explotando a las gallinas. Bueno, yo he de reconocer que la primera vez que vi ese vídeo dije, a estas chicas se les ha ido la pinza, un poco. Pero luego leí Esculto y leí, o sea, lo de la plenitud animal. O sea, que efectivamente la plenitud de una gallina no es la plenitud de un caballo de carreras. Pero que la vida gallinácea, ¿no? Pues tiene, pues eso, picotear por ahí, corriendo, tal, no sé qué. Y los seres humanos a veces tenemos a las gallinas metidos, ¿no? En unos galleros, gallina, 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 ¿no? Pasa por aquí el maíz o el pienso y entonces les encendemos las luces 2 veces al día, porque no son tontas, se creen que es de día y ¡pum!, ponen 2 huevos, ¿no? ¿Esa es una vida digna de una gallina? Pues yo diría que no mucho. Lo digo después de haberme un poco como asustado con las estas del santuario, pero haber leído todo, porque yo digo, realmente, ¿por qué tenemos así a las gallinas? Para que rindan más. En el fondo es avaricia humana, ¿no? Tengo la gallina engañada, ¡pumba!, 2, tal. Claro, ¿qué pasa? Que yo voy al supermercado y me encuentro con que pone gallinas criadas en libertad, media docena 5 euros. Y luego pone huevos de gallina, sin más, una docena 0,75. Yo me voy a plantear un dilema moral. Dices, hombre, yo entiendo que la gallina tiene su dignidad, pero mis hijos también. Entonces, según como yo vaya de presupuesto, pues mira, lo siento mucho por las gallinas, pero voy a comprar los huevos baratos de gallina, 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 porque tengo que dar de comer a mis hijos. O sea, que la cosa no es sencilla porque tendría que cambiar todo el sistema de producción, cambiar la mentalidad, pero de alguna manera estas cosas me parece que hay que planteárselas. O sea, que no son máquinas de producir huevos, son seres vivos. Ya digo, perdón, yo compro los huevos de Mercadona extra grandes, pero de gallina normal. O sea, no. Nosotros todavía, digo, hasta que no cambie toda la mentalidad, yo tampoco, o sea, digo, lo siento, o sea, ahí me pasan por delante mis familiares al bienestar de la gallina, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro,
yo con todas estas cosas que he dicho, ¿no? De todo el tema de la responsabilidad sobre la dignidad de los animales, la responsabilidad de alguna manera de que lleven una vida digna de su especie, los animales que nos ayudan a nosotros. Pues es que creo que pues yo me tengo que replantear cosas desde los huevos que compro hasta qué hago yo con un perro metido en un piso, dependiendo de la raza de perro y esto, ¿no? Porque realmente qué es la vida digna para un perro cazador, estar en un piso o estar en el campo. Pero claro, si yo me planteo estas cosas, que me las planteo, digo, pues es que me tendría que plantear con mucha mayor seriedad cuál es la vida digna de un ser humano, cómo trato a un ser humano. Porque si he dicho que hay una diferencia esencial y he dicho que los animales merecen llevar una vida digna de su especie, pues mis semejantes también deben merecer llevar una vida digna de su especie, ¿no? Entonces ya digo que a mí me interesa, no es que yo me dedique tanto al mundo animal como al mundo humano, ¿no? Pero a mí pensar en los animales me ayuda a plantearme muchas cosas en relación con el ser humano, con la dignidad humana, con el modo en el que nos tratamos, ¿no? Y pensar en los animales y el ser humano a mí me ayuda a ver la diferencia que hay entre la vida y lo inerte. Tú le regalas a un niño ahora en Navidad, cualquier nieto, ¿no? Una maquinita, un cacharro y bueno, pues ya se cansan los 3 días y ya le regalas un cachorro y es que eso es un juguete que no necesita pilas, o sea, necesita cariño y alimentación, pero es una fuente de alegría y es increíble, ¿no? Que tiene la vida frente a lo inerte. Es una maravilla. Ahora, eso sí, si alguien le va a regalar un cachorro a alguien, que pregunte a alguien antes a la familia, porque claro, ¿no? O sea, y regalar además un cachorro es muy interesante porque el cachorro demanda. O sea, hay que darle de comer, hay que limpiarlo, hay que sacarlo a pasear, hay que llevarlo al veterinario. Y eso ayuda mucho a la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque quitas el foco de ti mismo para ponerlo en alguien que necesita de ti. Cosa que no pasa con las redes sociales, ¿no? No tengo animales en casa, quiero decir, también lo digo para que nadie piense, esta vende animales y entonces quiere que compremos. No tengo animales ni los tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hace ver la diferencia que hay entre lo vivo y lo inerte. A mí también me hace pensar, ¿no? Pensando en la dignidad humana, que los animales nosotros los podemos tener para nuestra utilidad, hemos dicho, ¿no? Pues yo tengo un caballo para que me lleve el peso o tengo una mascota para que me haga compañía. Pero a las personas no las podemos tratar para nuestra utilidad. No tengo un amigo porque me da contactos. Pues no es un amigo, eso es un aprovechador, ¿no? O sea, que no. O sea, los seres humanos son como son, los tomas como son y los tienes que respetar como son, pero no como un medio para que a ti te proporcionen algo, porque eso es tratarlos como si no fueran humanos, ¿no? O, por ejemplo, también, o sea, un ser humano es humano siempre, desde el momento en el que empieza a ser humano, es decir, desde el momento en el que empieza a estar vivo, desde el momento en el que es una célula, ¿no? Es verdad que los seres humanos no siempre pueden hacer cosas. Un niño todavía no puede hacer cosas. Pero espera, que las hará, tranquilo, ¿no? Hay seres humanos que ya no pueden hacer cosas, porque son viejos, ¿no? O están herenciados o tal. Pero a ver, ha sido humano, no ha dejado de ser humano porque ya no puede hacer cosas. Y hay seres humanos que jamás podrán hacer cosas, porque son deficientes. ¿Pero son humanos o no son humanos? Son humanos. Hay un filósofo, Robert Stemmer, un alemán, dice que la única manera de saber si alguien es humano o no es humano es por vía general, lógica, es decir, nacido de mujer. Que a ti te ha parido madre, sí, pues eres humano. ¿Por qué? Porque una señora cuando se queda embarazada y va a que le dan una ecografía, pues quiere ver si ese viviente está bien, y como mucho, si es macho o hembra. Pero nunca duda que va a tener un ser humano.
Ay, señora, va a ser gato, esta vez es gato. Sí, pues, a ver, es humano. Entonces, si es humano siempre, ¿no? Aunque no pueda hacer muchas cosas, o aunque ya no pueda hacerlas, o aunque nunca las pueda hacer, ¿no? Y luego, a mí hay otra cosa que me parece que es muy interesante, tener en cuenta que hay modos correctos y modos incorrectos de tratar a los animales y a los seres humanos. A un ser humano no lo podemos tratar como si no fuera humano, o sea, faltarle al respeto, no tener compasión de sus miserias, ¿no? Aunque no podamos hacer nada, pero por lo menos compadecernos, ¿no? No podemos utilizarlo como un medio para otra cosa, como hemos dicho, ¿no? O no lo podemos utilizar como un objeto. No, la pornografía, por ejemplo, es tratar a los seres humanos como objetos, ¿no? Un vientre de alquiler es tratar a una señora que tiene necesidad de dinero como si fuera una máquina. Entonces dices, pues es que eso atenta contra la dignidad del ser humano, ¿no? Pero también hay modos incorrectos de tratar a los animales. Entonces, el elemental es tratarlo como si no fuera un animal, es decir, tratarlo como si fuera una cosa. O sea, los animales hay que alimentarlos, hay que evitarles el sufrimiento que no sea necesario, hay que limpiarlos, y si van a ser mascotas, pues hay que educarlos, porque no puedes tener una fiera por ahí que sea un peligro, ¿no? Hay que tratarlo como a un animal. Pero hay veces que podemos tener el peligro de tratar a los animales como si fueran seres humanos. Y eso también es un error. Entonces yo he visto, así como, no sé quién es, pero lo he visto, en el Corte Inglés de la Castellana, una señora mayor, he de decir, mayor que yo, quizás, ¿no? Con un carrito, y en el carrito un perro vestido de Dolce & Gabbana. Yo no dije nada, pero digo, creo que se nos está yendo un poco la pinza. Primero, porque los perros no necesitan ir abrigados, creo yo, vamos, que su pelo les sirve, o sea, decir, eso es una tontería. Ya Dolce & Gabbana ni te cuento lo que le habrá costado, pero que las patas las tienen para andar. Entonces, como dices, ¿qué hacemos? Sí, pero lo he visto, que decir que no estoy hablando de teoría, sino Madrid hace nada, ¿no? O sea, que nos está pasando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que a veces detrás de estos comportamientos un poco chocantes, lo que hay es mucha soledad. Mucha soledad, y a veces puede haber egoísmo. Porque, claro, bueno, como estoy solo, pues me procuro una compañía que nunca me va a reprochar nada. Porque una mascota jamás te va a reprochar nada. Lo que le des bien, y si no se lo das, pues nada. Entonces, hombre, tener algo al lado que te entretiene, te divierte y nunca te puede reprochar nada, pues es bastante más cómodo que tener un hijo, que es bastante más costoso, ¿no? De alimentarlos, educarlos, los disgustos. O sea, un perro no te da disgustos. Como mucho le atropella un coche y el disgusto es que se ha muerto, pero quiero decir, no es disgusto moral, ¿no? Entonces dices, pues ahí puede estar escondido algo de egoísmo, ¿no? Porque dices, estoy muy solo, bueno, pues a lo mejor júntate con otros que estén solos, os hacéis compañía, ¿no? A jugar a la disca o a lo que sea, ¿no? O no podías dedicar tiempo a gente que lo necesite más que tú, digo por decir, ¿no? Pues un rato, ¿no? Alimentos o lo que sea. A ver, con esto no estoy en contra de las mascotas, ni muchísimo menos, porque digo que son muy útiles, porque hacen compañía, e incluso terapéuticamente. Ahora hay muchos tratamientos, por ejemplo, bueno, para curar depresiones o incluso autismo con niños, ¿no? Con caballos o con perros que son más así. O sea, que realmente está muy bien, ¿no? Pero lo bueno es como tener la cabeza fría y decir, vamos a ver, ¿qué es un perro? Y que le puedo pedir lo que un perro puede dar, pero no me puedo pedir más. O sea, y poner en un animal los afectos o las aspiraciones que solo un ser humano puede llenar, eso es un desorden y además es una fuente de tristeza y de soledad, ¿no? Y ya descuidar a los seres humanos por atender a los animales, lo que os contaba antes, ¿no? Preferir salvar a la abuela a salvar al cachorro, pues hombre, un niño a lo mejor dirá, ¿no? Pues como no piensan mucho, pero que a un ser humano
podemos decir, maduro, racional y tal, prefiera salvar un animal a salvar a un ser humano, aunque no sea su abuela, aunque no lo conozca, pues realmente es que algo no nos funciona bien por dentro o que se nos ha ido un poco la pinza, ¿no? Entonces, dicho esto, yo lanzo al ruedo una serie de preguntas, no para que las contesten, si quieren, ¿no? Pero que hay como muchos, unido a esto, hay muchos planteamientos en la vida diaria que exigen una respuesta por nuestra parte, pero que es una respuesta que tiene que ser razonada. Que para eso tenemos la cabeza, no solamente el hígado, ¿no? O sea, es que es tan mono, bueno, sí, es mono, vale, muy bien, es muy mono, pero vamos a pensar un poco, ¿no? Entonces, se nos plantean muchos dilemas que son, por un lado, éticamente válidos las dos partes del dilema y legalmente lícitos las dos partes del dilema. O sea, por ejemplo, una persona puede decidir ser vegetariana y otra persona puede decidir comer carne. Pues es lícito y es legal. Yo lo único que me gustaría es que el vegetariano me explique por qué razones no come carne y el que come carne tenga razones para apoyar esta decisión que él ha tomado. Puede ser que, bueno, seguro que uno de los dos no coincide conmigo, porque si soy vegetariano no soy carnívoro, ¿no? O sea, no puedo coincidir con los dos. Pero yo puedo respetar a los dos e intentar comprenderlos, aunque no comparta su opinión. Pero que lo que no me sirve es tú porque eres vegetariano. Ah, porque sí. O tú porque eres vegetariano. Pues para llevar la contraria. Hombre, para llevar la contraria ya es una razón. O sea, porque a veces darle las narices obedece a un juicio bastante certero, para fastidiar, ¿no? Toma. Bueno, pues eso ya sería una razón. Pero bueno, eso, ¿no? Pero hay como dilemas, ¿no? A veces el exterminio de cucarachas, ratas y pulgones no nos plantea problemas, pero hay gente que le plantea problemas. Entonces, ¿por qué te plantea un problema? No, yo la cucaracha en mi casa la mato, en el campo no. ¿Pero por qué? Bueno, pues tener animales salvajes en zoológicos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay gente que dice que esto ya no es sostenible y hay otros que dicen, oye, pues el circo, tal. La pesca con anzuelo como deporte. O sea, pescar para comer, puede haber gente que lo entienda. Ahora, pescar como deporte, hay gente que lo pone en duda. Es ético, es legal. Hay gente que opina que es una barbaridad y hay gente que dice, oye, a ver, yo tengo mi razón. Pues lo interesante es tener razones que apoyen la opción que uno tome, ¿no? La caza mayor o caza menor como deporte. Aquí tengo yo la caza del zorro en el Reino Unido o las corridas de toros en España, Francia e Hispanoamérica. De momento es legal. Es éticamente una opción válida tanto lo uno como lo otro. Hay taurinos y antitaurinos. Lo interesante es, bueno, usted en qué se basa, cuáles son las razones que apoyan el que usted defienda una postura o la otra. Yo sé las razones que apoyan la mía, pero no se las voy a contar, porque no les interesa. No se trata de hacer aquí apología de una cosa o de la otra, ¿no? Experimentos cosméticos, ¿no? O farmacéuticos con animales, ¿no? O cría de animales en granjas para el consumo humano. O sea, todo esto son dilemas que son de carácter ético y que los seres humanos debemos responder a estos dilemas y tener nuestra opinión si nos apetece, ¿no? Si nos apetece tener opinión sobre esto, pero después de haber pensado, ¿no? Y después de haber fundamentado en razones, no sencillamente, bueno, si somos humanos, no sencillamente por una cuestión de vísceras, tendría que ser vísceras más cabeza, ¿no? Entonces esto es un poco, ¿no? Entonces, claro, me parece que lo interesante es que, y ojalá, ¿no? Que este rato que hemos estado pasando juntos, pues les diera argumentos o motivos para pensar en este tema que hemos hablado de cómo deberíamos tratar al ser humano y a otros animales, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Yo todavía tengo tiempo
y nos han dejado aquí un micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Entonces, yo con mucho gusto, si sé, contestaré, si no sé, digo, pues esto no sé, pero como tenemos también un veterinario, una veterinaria, ¿pues eres veterinaria? Soy veterinaria. Ah, Las dos cosas. tenemos una veterinaria que puede también contestar desde su punto de vista, o sea que si hay alguna pregunta para ella también, por favor, adelante. Bueno, pues nada, pues si alguien tiene alguna pregunta también desde el punto de vista veterinario, aunque a mí la conferencia me ha encantado porque es verdad que te pone en la tesitura de pensar y de pensar en cosas cotidianas, que todos los días comemos carne, que todos los días tenemos relación con nuestras mascotas, y has dejado un montón de preguntas para echarle un rato, y creo que eso es muy enriquecedor. Yo, si nadie quiere preguntar nada, sí que me gustaría saber qué piensas sobre las leyes actuales que protegen a los animales, sobre la ley de bienestar animal que se aprobó y que de la cual has hablado un poquito, pero ¿qué piensas así como filósofa, como antropóloga? Gracias. Bueno, voy a hablar como filósofa y como ciudadana. Es mi opinión, la digo con todo respeto, y si alguien no está de acuerdo, me parece fenomenal. Pero me parece una ley. Como antropóloga ya se ve que me parece un disparate. Y como ciudadana, me parece que es una ley que es puro postureo. O sea, yo voy a sacar una ley de protección animal, ¿por qué? Porque es lo que pienso y tal. Entonces, antes de que se me acabe la legislatura, voy a sacar una ley de protección animal. Es una ley que es de muy difícil cumplimiento, porque si te la lees despacio, vamos, es que hay que tener una tesis doctoral antes de tener una mascota. Entonces, eso por un lado, y luego, muy difícil implementación, porque ¿quién va a formar al formador de la mascota? Entonces, por eso digo que me parece que es una ley de puro postureo, porque es inviable. No sé lo que opinan los que además saben de derecho, pero yo como ciudadana de a pie digo, vamos, esto está marca un farol que todas, vamos, ni es viable, ni vas a poder perseguir los delitos contra esta ley, porque es que eso ya sería meterte, primero a ver, ¿quién castiga al que no castiga? Y luego meterte en un estado policial que dices, a ver, perdone, 1984 se queda corto. Como ven, no tengo pelos en la lengua. Entonces, me parece un disparate antropológico y un disparate legal. Pueden denunciarme. Bueno, yo creo que Se escucha. enhorabuena, a mí también me ha gustado mucho. Y como veo que no tienes pelos en la lengua y yo tampoco, quería que comentaras que tiene esa corriente animalista de biología y qué relación hay en este momento claro de que es mejor tener un animal que es el que más se alegra cuando llegas a casa que tener hijos, en fin. ¿Qué relación hay entre este fomento del animalismo, si se puede decir así, y la reducción de la natalidad y este empeño en que hay una superpoblación que hay que intentar disminuir por diferentes técnicas? A ver, lo de la superpoblación me parece que ya está pasado de moda. Con perdón, quiero decir que Malthus, aparte de equivocarse, perdón, y una cosa que no he dicho, pero que espero que se sobreentiende, yo estoy hablando de nuestra situación en lo que llamamos las democracias liberales occidentales. O sea, no me estoy refiriendo solo a España, sino vamos a decir Europa. Que estos son problemas que tenemos en el primer mundo. O sea, uno se va a África, vamos, no sé cómo decir, lo del animalismo le suena a... y animalismo no es despectivo, o sea, es como cuando uno dice comunismo o liberalismo, o sea, es un modo de pensar. Entonces, el tema demográfico, honradamente, me parece que no es problema en nuestro país y en Europa, al revés.
es decir, que es que la pirámide está invertida y sobrevivimos gracias a que vienen personas de otros países a hacer los trabajos que nosotros no queremos hacer. O sea, podemos decir que a mí no me cuenten la milonga de la superpoblación, porque de momento a mí me suena mucho más la España vaciada que la España superpoblada. Bueno, así. Y luego, este tema de no tener hijos y tener mascotas bueno, es muy complejo, o sea, es todo un ambiente cultural y de pensamiento que está todo entrelazado, ¿no? Entre los woke, entre el desprecio al ser humano, o sea, la ignorancia de lo que es un ser humano, y luego, a ver, que es que hay bastante egoísmo, en algunas partes, mucha comodidad, y a ver, yo he dicho de manera, ya digo, bruta, yo diría, es que se nos ha ido la pinza, o sea, que nos falta sentido común, que nos hemos creído unas milongas, que en el fondo nos las creemos porque nos viene mejor. Dice, oye, ¿cómo vas a traer a un ser humano a este mundo tan desgraciado? Es el planteamiento de muchas parejas jóvenes, es decir, que tener un hijo para hacerlo desgraciado. Mire, chico, pues a ti por lo menos te da la oportunidad de ser feliz, pues que a lo mejor tu hijo tiene mejor vida que tú. O sea, como que en el fondo nos enseñamos mucho a nosotros mismos y el individualismo en el que estamos metidos en Occidente es lo que nos está matando, porque muchas veces el matrimonio incluso no se ve como un proyecto de dos a futuro, o sea, vamos a formar una familia, sino veo el matrimonio como alguien que completa mi proyecto personal. Y en el momento en el que deja de completar mi proyecto personal, bye bye. Entonces, claro, ¿cómo vas a ofrecer tu proyecto personal a alguien que te lo puede fastidiar, que es un hijo? Entonces, y conste que es una mujer optimista y esperanzada. Yo entiendo que el que no tenga una visión trascendente de la vida lo tiene más difícil. Yo que la tengo puedo mirar este mundo con esperanza. Pero dices, bueno, son tiempos turbios, ¿vale? Son tiempos turbios, pero no todo está perdido. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Pues haga lo que pueda y contagie a los demás. Y entonces, entre todos, pues seguir haciendo, o sea, porque no todo es tan horrible. O sea, claro, uno coge internet y lo que se ve, pues a lo mejor es gente horrible y tal, pero a pie de calle tenemos a toda una juventud que se ha ido a Valencia todos los fines de semana a quitar lodo, porque sí. Y dices, caramba, se puede mirar el mundo con esperanza. A lo mejor los que hacen mucho más ruido son los que dan no sé qué, y de sobredosis. Después qué pena porque esas personas, pero hay mucha cosa muy buena. Luego cada historia personal es cada historia personal, o sea que no se trata de echar culpas a nadie, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia, pero el individualismo nos va a matar. Entonces tú no quieres tener hijos porque son un lío, o te vas a morir solo, viejo y dejando la mano de todos. Digo, sí, o sea, hay que romper la espiral por algún lado. Gracias. No sé si... Sí. Perdona una cosa. Bueno, gracias por la vuelta que nos has dado, que me ha gustado muchísimo y además como nos lo has hecho tan fácil, tu voz te transmite muchísimas gracias. Yo, por ejemplo, creo que no soy animalista, pero convivimos con un perro, con lo cual creo que eso no puede ser pues, la gran mayoría de las casas, que no se inclinan hacia una corriente o hacia otra, sino que incluso pues, han hecho su vida con los animales. Y cuando has comentado que no tenían un sentimiento, un sufrimiento, pues yo por ejemplo que tengo uno de ellos que es un border collie, con lo cual sí que tiene más capacidades. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy triste o cuando veo que quiero jugar con él y me hago que lloro o alguna cosa así, ella, porque es una perra, ella viene inmediatamente, ella sabe que yo estoy triste, intenta animarte y se pone aquí. O sea, yo sé que ella sí que lo entiende. O cuando se te ve que estás mal, no me pasa solo con ella, sino con otros animales, con otros perretes, y a más gente, cuando te ven que estás mal
malucho, estás tal, el perro te acompaña, quiere que estés bien, es decir, que ese sentimiento, ¿cómo lo enfocarías? Voy a atreverme. Hay veces que dicen, no estás no haces nada, es que me da miedo, y te acercas y te huelen el miedo. No, lo que te huelen es la adrenalina. O sea, porque es verdad que cuando uno está en una situación de susto, segrega esa adrenalina y eso es lo que el perro huele. De la misma manera que uno cuando está abajo. O sea, hay cosas que los animales perciben mucho mejor que los humanos. De hecho, hay sonidos que los animales perciben y nosotros no. Hay olores que un perro percibe y nosotros no. Pero a nivel, podemos decir, animal, todo se mueve dentro de su ciclo vital de estímulo-respuesta. Huele y nota. Mi padre también contaba que una perra que tenían ellos siempre se iba por el que estaba enfermo. Había un enfermo y estaba la perra ya la gota, no sé qué. O sea, porque no nota, pues la fiebre, lo que sea. Entonces, tú a lo mejor sabes responder mejor, pero claro que tienen emociones. Lo que yo quería decir es que no tienen reflexión sobre sus propias emociones. Y luego que tú vivas con un perro, pero me acabas de decir, vivo con un perro. Dos, pero son perros. Pero son perros, ¿no? ¿Algún día los confundirás con un primo o con un gato? No, pues eso es lo sano. O sea, relacionarse con los animales sabiendo que son animales. Y lógicamente te darán muchísimas alegrías y tú los cuidarás, pero eso es fantástico. Lo que es un poco peligroso es proyectar sobre los animales las propias... Los humanizamos un poco de más. ¿Qué, perdón? Los humanizamos de más, les cuidamos mucho, les hacemos más mimos, tal, ahí nos pasamos. Eso es lo que yo creo que a veces se nos va un poco la pinza en ese sentido. Que no digo que esté mal. A ver, a mí me pasó una cosa. Lo cuento, pues la señora ya se ha muerto, con lo cual lo puedo decir con toda tranquilidad. Señora viuda, sin hijos, sola, claro. Entonces, pues se compró un caniche al que puso el mismo nombre de su marido. Su marido se llamaba Manolo y el caniche se llamaba Nolo. Entonces, Nolo para aquí, Nolo para allá, Nolo para allá. Entonces ella me contaba y dice, pues que no sabes qué alegría me da, porque claro, yo llego a casa y hay ruido, porque está Nolo por ahí y tal y cual. Dice, y yo me tengo que arreglar, porque la tengo que sacarlo 2 veces al día a que haga sus necesidades. O sea que ya me tengo que cuidar, me tengo que arreglar, me tengo que vestir, ya tengo que salir de casa. Y es que me encuentro con las señoras y los señores que tienen perros, oye, ¿sabes tú de amigos que he hecho? Y tal y cual, y no sé cuántos, y no sé qué, con lo cual, feliz. Pues yo dije, realmente, qué ayuda, ¿no? Ay, pero es que claro, no los hizo viejo. Y empezó a no ver. Y entonces pues ya se iba dando un golpe con los muebles y entonces yo dije, ya verás tú qué problema vamos a tener. Y entonces, porque dije, ya verás, tú hasta se le mueve el perro y es que disgusto que te caes. Y de repente un día me dice, ¿sabes lo que estoy pensando? Que es que este pobre perro está viejo. Yo lo voy a llevar al veterinario que lo sacrifique, porque no es vida para él. Me dijo, no es vida para él. Y yo pensé, chapo, honradamente, porque ella no pensó en ella, pensó, no es vida para él. Y dice, ¿sabes lo que te digo? Que no me voy a comprar un perro ya, porque hay mucho gasto y tal. Y dije, ¿cómo que no te vas a comprar un perro? Lo llevas hasta el veterinario y después vas a la tienda a comprarte otro. Porque para esta mujer era su vida, pero era un perro. Entonces, yo digo, me parece que esa es la actitud. Estaba preparada, ¿Sabes? Es la actitud de decir, bueno, es que es un animal. Yo lo voy a cuidar como lo que es. Voy a recibir lo que me puede dar. A no ser que es que yo he visto anuncios de spas para perros, crematorios para perros, y yo veo a gente en Madrid que no se muere de hambre gracias a Cáritas, pero que se moriría de hambre. Yo digo, hombre, me parece que se nos va un poco la pinza. No digo que esté mal ni que la gente sea mala, digo, me parece que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Aquí hay un matiz de lo que decías del matiz ese del egoísmo y lo que tú dices de que sufren, que tal.
y es que los animales en cierto modo se dejan mimar, se dejan cuidar, y el ser humano es costoso cuidar y dejarse cuidar. Y entonces aquí hay un campo. Efectivamente, ¿no? Que los animales siempre responden pues como te esperas. Porque ya decimos, por instintos, pues ¿qué se puede esperar de un perro? Pues perronadas. ¿Qué se puede esperar de un ser humano? Pues el mayor heroísmo y la mayor vileza. Somos imprevisibles y eso es muy arriesgado. Las mayores alegrías y los mayores disgustos nos los van a dar los seres humanos, desde luego. Esto es lo que hay. Esto es, vamos, es que el mundo no lo hemos hecho nosotros. Hemos nacido en un mundo que ya estaba hecho. Lo podemos mejorar, lo podemos empeorar, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Y desde luego la libertad de los demás, absolutamente fuera de órbita. Entonces, seamos buenos, porque el que siembra viento recoge tempestades. Entonces, a lo mejor somos buenos y recogemos tempestades, pero por lo menos estaremos más contentos procurando ser buenos que intentando fastidiar. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, a lo mejor ya es algo. No. Perdón, mira que no, pero para asegurarme que teníamos tiempo. Se podría emplear como un argumento a favor del espejismo, en contra del animalismo. Oye, ¿cómo es posible que no se le hubiera ocurrido a nadie desde el origen de la humanidad, en ninguna cultura? ¿Qué pasa en esta cultura? Pues claro, animalismo puedes poner 7 cosas que no se le había ocurrido a nadie nunca, ¿no? Y esto a lo mejor denota un problema de la sociedad actual, ¿no? No sé si se puede poner como argumento, pero pues se lo agradezco, ¿no? porque me parece muy acertado. O sea, otra de las cosas que pasa en nuestra sociedad es el rechazo a la tradición. El rechazo a la tradición, a todo lo que suene recibido, no es solamente la rebeldía juvenil, sino que queremos empezar de cero, ¿no? O sea, la historia se empieza a explicar desde el mitad del siglo XX, o sea, hay un rechazo a la tradición tremendo. Y entonces a veces tenemos una ignorancia tremenda, pero nos parece que es que inventamos la pólvora. Hay igual lo que se me ha ocurrido, o sea, eso se le ha ocurrido a 250 antes de... Pero como no lo sabes, etc. Pero ese rechazo a la tradición que nos hace ignorantes, nos hace olvidar, efectivamente, que qué raro que no se les haya ocurrido en 4.000 años. Millones de años. 4.000 o los que sean, ¿no? Yo digo 4.000 porque es como dices, 20 para atrás, que es Abraham, que es donde ya tenemos un poco más de certeza de los años. Es decir, ¿cómo no se le ocurre a nadie? No es que yo soy guay y claro, se me ocurre a mí, dices. Vale. Efectivamente, o sea, pero es un rechazo a la tradición que lo que hace es, vamos, que se nos nota la ignorancia en la cara. Y luego que también pensamos que el mundo se acaba en Occidente. Dice que hay mucho más mundo aparte de Occidente, ¿no? O sea, decir que realmente somos una civilización con mucha historia, pero bastante viejuna. Vaya usted a ver a otras fuentes a veces, ¿no? Donde hay más respeto. Yo, en Kenia, por ejemplo, un domingo, me acuerdo que yo tenía ganas de ir a ver campos de té, porque nunca había visto campos de té. Yo había ido a dar clases a una universidad y dije, llevarme a ver un campo de té, que no he visto si sale así del este o es un arbusto y tal. Entonces me llevaron un domingo a ver campos de té. Y en el camino desde Nairobi hasta los campos de té, lo que había era en el campo familias felices. Yo vi pues señoras, señores, niños que estaban jugando, pues se ve que era domingo, tal, y yo de repente dije, si yo a estos les digo la palabra prima de riesgo, que me contarán. O sea, nosotros vivíamos en ese momento en España agobiados por la prima de riesgo y tal. Digo, esta gente es mucho más feliz que yo. O sea, nosotros tenemos problemas de primer mundo, ¿no? O sea, hace falta ventilarse un poco y decir, oye, vamos a ver, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, que a veces nuestro mundo es hoy y yo.
caramba. Europa, uy, más perros que niños. Sí, hombre, despejes un poco la cabeza, ¿no? O sea, como amplíe su horizonte y amplíe su mirada, que hay más mundo de lo que usted se cree que hay. Pero muchas gracias porque ese argumento es también muy interesante. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta o algún comentario? Pues entonces, María, nada más que agradecerte que hayas venido, que hayas pasado esta tarde con nosotros en Albacete. Bienvenida y para lo que quieras, aquí estamos. Muchas gracias en nombre de la Asociación Alborea. Y bueno, pues ha sido un placer realmente escucharte. Muchas gracias, yo me lo he pasado muy bien. Y si alguien tiene interés en la presentación, se lo he dejado a la asociación, pues si alguien quiere el link o lo que sea. Pero muchísimas gracias por este rato tan bueno.